Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de Tell Me More About You. Y hoy tengo aquí la inmensa satisfacción y la alegría de contar con Pablo Andrés. Bienvenido, Pablo. Muy buenas, encantado de estar aquí. El placer es mío. Siempre que recibimos a alguno de nuestros candidatos, como que siempre la sensación, si cabe, y que me perdonen, siempre es un poquito mejor. Así que yo encantadísimo de tenerte aquí. Os vais a dar cuenta de que Pablo no está aquí hoy por ser nuestro candidato, sino que está por méritos más que propios. Os voy a contar un poquito más sobre Pablo. Y es que Pablo se licenció en el año 2017 en el grado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Decidió realizar un máster bilingüe en esa misma universidad y sobre el ámbito de Unión Europea y el Mediterráneo, más bien relacionado con el ámbito histórico, cultural, político, ecológico, relaciones internacionales y asuntos exteriores. Ahí es nada. Más allá de eso, continuó su formación con un máster en Diplomacia e Inteligencia realizado en la CEU Abad Oliva en colaboración con FESEI. Sin embargo, mientras Pablo estaba estudiando, también compaginó sus estudios siendo entrenador de baloncesto en el Club Deportivo Madrid Villa de Vallecas, algo de lo que me consta que está muy orgulloso, también como becario de investigación en prácticas en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y más adelante como becario de investigación en la empresa Es Global. Vamos, Pablo, que no te aburriste durante la carrera ni tampoco tenías tiempo para hacer mucho más. Una vez finalizado el segundo máster, se decidió a preparar las oposiciones a la Unión Europea y compaginó esta preparación con unas prácticas como analista de inteligencia en la Unidad Militar de Emergencia, la fantástica UME, que creo que es una de las instituciones más valoradas en España. Posteriormente cofundó European One, donde asumió el cargo de secretario general adjunto en esta organización sin ánimo de lucro. Tras un breve paso por el sector privado como analista en asuntos públicos, consiguió hacerse con una de las codiciadas plazas del Blue Book Trainee en la Comisión Europea. Y eso es solo alguna de las cosas de las que viene a hablarnos hoy aquí. Así que bienvenido a Tell Me More About You, Pablo. Muchas gracias, Carlos, encantado. Bueno, Pablo, cuéntanos cuándo te empiezas a hacer Eurofreak. ¿Cuándo empiezas a tener este interés por la Unión Europea? ¿Cuándo te das cuenta que quieres orientar tu carrera hacia ahí? ¿Y cuáles son los pasos que consideras que han sido clave para alcanzar tu objetivo? Pues es una pregunta, vamos, muy buena y además que creo que al final cuando preparamos todas estas applications, ¿no? que hacemos, lo pensamos, ¿no? En plan, ¿cuándo empezaba a gustarme a mí este mundillo? Y la verdad es que fue en tercera carrera. En tercera carrera que tuve Derecho de la Unión Europea y Relaciones Internacionales que me empezó a picar el gusanillo, decir, oye, ¿y este mundo de las relaciones internacionales de la Unión Europea? ¿Qué es esto de la Unión Europea? ¿Qué es este proyecto? ¿Qué son las instituciones? ¿Cuántas instituciones hay? Todo el entramado que bueno, da para hablar. Y fue a partir de ese momento. Y fue por ello que, bueno, a partir de ahí sí que me empecé a especializar un poquillo más en esos campos y fue el motivo por el cual, bueno, hice el máster sobre, vamos a llamarlo estudios europeos por no decir todo el nombre, pero vamos, focalizado en la Unión Europea. Hay un aspecto de tu perfil que nos llamó mucho la atención cuando presentaste tu application para empezar a preparar las OPUs con nosotros, que había sido tu especial interés en el ámbito de la defensa y de la inteligencia. Cuéntanos, ¿cuáles son los pasos que has ido dando para especializarte en este ámbito? Y a pesar de que, bueno, como iremos contando a lo largo de la entrevista, ahora mismo no es que estés trabajando específicamente en esos dos ámbitos, pero sí que estás trabajando en asuntos estratégicos y estoy convencido de que tu experiencia ha sido clave para esto. ¿Quieres contarnos un poco cómo una persona interesada en estos ámbitos puede especializarse? Sí, por supuesto. Pues al final yo creo que por la experiencia académica y profesional que he podido tener, al final las relaciones internacionales también, y lo podemos ver con la situación actual, van muy ligadas, ¿no? De la mano de la defensa y la inteligencia. Se podría decir como que son las tres patas. Entonces, a partir de ese interés que tuve por las relaciones internacionales, yo que soy, bueno, como podéis comprobar, soy un culo inquieto y que me gusta leer de todo y investigar de todo, pues seguí bicheando, ¿no? Y leyendo sobre, pues, temas de relaciones internacionales más enfocadas a la defensa y me empezó a picar el gusanillo sobre esto de la inteligencia. Luego tuve la fortuna de hacer un curso en el CSD, en el Centro de Estudios Superior de Defensa, que la verdad, si podéis hacerlo, tenéis la posibilidad de aplicar, lo recomiendo al 100%, ya no solo por la calidad de los ponentes, sino que porque
tuvimos la posibilidad todo esto fue pre-COVID, y tuvimos la posibilidad de hacer un viaje a diferentes bases militares, pudimos visitar la base militar de Rota y tener contacto directo en este caso, los militares, el ejército de España. Y a partir de ahí, pues ya te digo, quise especializarme un poquillo más. Sí que es cierto que es un mundo complejo de entrar, no solo por temas de seguridad, sino, bueno, principalmente por temas de seguridad y porque las plazas son muy, muy limitadas, pero a la vez creo que es un mundo muy bonito y muy necesario. O sea, que no te arrepientes en absoluto de haberte dirigido por ahí y es algo que te ha producido, pues, te ha generado una gran satisfacción, ¿no? Sí, sí, sin Mirando duda. hacia atrás. Sin duda, además, bueno, no sé, podemos hablarlo más adelante, pero las prácticas, por ejemplo, que hice en la unidad militar de emergencias iban también enfocadas en ese sentido. Sí que era un tipo de inteligencia diferente a la que te puedes imaginar, ¿no? Por películas de Hollywood de la CIA o el CNI, pero vamos, fue una experiencia vamos, maravillosa, maravillosa. Genial. ¿Crees que existen posibilidades en el ámbito de la Unión Europea para trabajar en estos ámbitos? Tú que tienes una especialización mayor. Personalmente creo, a ver, de estudios estratégicos sí que creo que hay posibilidades y de defensas también. En la propia comisión tiene la Dirección General DEFIS, que se encarga de esos temas y bueno, esperemos y toco madera porque yo soy de los que apuestan por ello, que se le va a seguir dando un gran impulso dentro de ese marco de la autonomía estratégica. En temas de inteligencia sí que creo que en este caso a la Unión Europea le falta bastante para avanzar en ello. Al final la inteligencia y la defensa son como los pilares, ¿no?, de la soberanía de un Estado, entonces, bueno, es más complejo en ese sentido, pero y me salgo un poco del marco de la Unión Europea, pero sé que en la OTAN, por ejemplo, hay prácticas y hay muchas oportunidades para entrar en este mundillo. Bueno, todo se andará, evidentemente será probablemente el último reducto de la soberanía junto con temas de fiscalidad que Sí, queden, que queden cedidos en el ámbito de la Unión Europea, pero vamos, desde luego, tal y como está al menos el panorama a nivel geopolítico, que nadie se extrañe de que esto, más allá de suponer pues una barrera importante a nivel de progreso como está siendo ahora, también implique grandes avances en otros ámbitos. Así que bueno, vamos a ver eso por ahí. Tengo mucha curiosidad, Pablo, y ya sabes bueno, que yo sigo bastante en estas cosas, por European One Sea. No sé si nos quieres contar un poco en qué consiste esta organización que cofundaste y también, sobre todo, que es uno de los ámbitos que más me puede interesar, ¿hasta qué punto crees que participar en este tipo de organizaciones de la sociedad civil puede ser importante para abrir oportunidades a nivel laboral? pues mira, empiezo por la primera y la verdad es que European One Sea fue un proyecto que nació del COVID, tengo que decirlo así, oye, estar en casa bueno, unas compañeras maravillosas, que son Patricia y Marina, dijeron, oye, vamos a invitar a este chaval que parece que sabe algo, ¿no?, de la Unión Europea y China a ayudarnos a cofundar este proyecto con más compañeras y compañeros. Y al final European One Sea es una asociación que aboga, bueno, por estudiar y abrir un poco el marco de las relaciones entre la Unión Europea y China, y es enfocada principalmente a estudiantes y a jóvenes profesionales, que vimos que sí que es cierto que hay grandes think tanks que se encargan de ello, y organizaciones, pero que no había ninguna enfocada al ámbito juvenil. Y bueno, como sabemos, es un tema candente y que interesa mucho a la juventud. Y entonces, bueno, la verdad es que súper orgulloso de hasta dónde ha llegado, porque, bueno, creo que la primera vez cuando abrimos, como decir, la membresía, fue una oleada de miembros que entraron y, bueno, sí que es cierto que está en un proceso de renovación, porque al final son proyectos que llevan mucho tiempo y muchas energías. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, Carlos? Entonces, bueno, pero vamos, estoy seguro que va a tirar para adelante y está tirando muy bien para adelante. Y respecto a la segunda, de cómo influye, pues yo creo que al 100%. Es algo en lo que se fija mucho, no tiene que ser una asociación a nivel internacional o a nivel europeo, puede ser la asociación de vecinos de tu barrio, sencillamente. Sí que es cierto que a mí me preguntaron en la entrevista por European One Sea, pero
por experiencia y por lo que llevo hablando estos 5 meses pues, con gente que está en la comisión o en las instituciones, sí que les gusta ver gente que no solo estudia la carrera, se saca sus notas y ya está, y queda con los amigos. No, les gusta ver gente muy involucrada con la sociedad. Y ya te digo, que no tiene que ser una organización europea, que puede ser la asociación de vecinos del barrio. Tal cual. Muchas veces, y lo digo por mí mismo, de antes de empezar con toda esta temática relacionada con Unión Europea, no somos del todo conscientes hasta qué punto mínimas mínimos matices de nuestro perfil, que hay veces que ignoramos, que no le damos la importancia debida, son clave después a la hora de abrirnos oportunidades. Mm. Pues, por ejemplo, una persona que sea atleta o un árbitro o tantas y tantas cosas, por ejemplo, cuestiones relacionadas con deporte, con cultura, que muchas veces minorizamos un poco el tipo, ¿cómo voy a incluir esto en el perfil de currículum si esto no me aporta mucho? A mí, que me ha tocado evaluar muchos perfiles ya y a muchos niveles, tanto sector público como sector privado, puedo decir que es una de las primeras cosas, por ejemplo, en las que me fijo. Si una persona, pues, por ejemplo, toca un instrumento, porque ya está diciendo ya no solo que dispone de una gran sensibilidad, sino que tiene una gran capacidad de sacrificio. Y cuando ves a una persona, pues como tú, Pablo, que te liaste la manta a la cabeza, ¿no? Para montar una organización, con lo complicado que es eso, la cantidad de dedicación que requiere, pues algo que se valora mucho. Y si está relacionado con el ámbito de la Unión Europea, todavía más. ¿Significa que tengo que fundar una organización para tener más opciones en el currículum? No, existen muchas y está muy bien. Si no encuentras la tuya, pues a lo mejor sí que te toca crearla. Pero a día de hoy, igual que el ámbito tecnológico ha incluido, y lo sabes tú mejor que yo, Pablo, innumerables desafíos a nivel de seguridad, también nos ha abierto la oportunidad de que mucha gente en muchos sitios diferentes pues pueda democratizar el acceso a este tipo de conocimientos y este tipo de asociaciones. O Sí. sea, que todo el mundo que está del otro lado que se anime a participar activamente en la sociedad civil, porque al final la sociedad que tenemos es el resultado de las acciones de cada uno de nosotros. Sí, totalmente. Y Y si me dejas añadir una cosa, sí, Carlos, sí, porque claro. me acaba de venir a la cabeza porque habías dicho deporte y a mí, bueno, yo lo puse en el currículum que había sido jugador y entrenador de baloncesto y me preguntaron por ello también en la entrevista. Así que me refiero que no tiene que ser una asociación europea, no tiene que ser la asociación de vecinos, que a lo mejor es ser entrenador o jugar a un deporte, que ellos lo valoran muchísimo. Totalmente. Lo que uno ve cuando está leyendo el currículum es ver, por ejemplo, la dedicación que puedes tener como entrenador de baloncesto ya significa un determinado vínculo al ámbito del deporte, lo cual son valores positivos, trabajo en equipo, compañerismo, dedicación, esforzarse mucho, mucha resiliencia, trato con personas. Hay tantas cosas bueno, que en fin, no lo podemos pasar por alto. Y yo no puedo pasar por alto, Pablo, felicitarte una vez más por la gran labor que habéis llevado a cabo con European Wanshi. Y vamos, ahora mismo es una asociación que desde mi punto de vista está súper bien, que no paro de recomendar y que sin lugar a dudas va a tener mucha continuidad porque es lo que todo el mundo se merece. Muchas Pero gracias. bueno, Pablo, llegamos a la parte más importante, porque creo que es lo que seguramente más le va a interesar, si cabe, a quienes están del otro lado, y es tu experiencia como Blue Book Trainee. Y me gustaría preguntarte si este objetivo de la Comisión Europea era algo que ya tenías desde hacía mucho tiempo y sobre todo cómo hiciste para prepararte de cara a estas prácticas. Pues mira, echando memoria, yo creo que es la cuarta vez que he aplicado a las Blue. Entonces sí que puedo decir que era algo que tenía en el horizonte, sabiendo lo complejo que es acceder a estas prácticas, no solo Blue Book, ya lo hago globalmente, tanto a las del Consejo como a las del Parlamento también, lo competitivas que eran. Y al final yo creo que la clave está en ser paciente y constante. Al final, eh, lo podemos hablar más adelante, pero yo cada vez que me rechazaban decía, vale, pues ¿qué puedo mejorar de mi perfil? ¿Qué puedo cambiar o ajustar a la hora de hacer la cover letter? Oye, a lo mejor hay una DG que me interesa más y conoce menos gente, etcétera, etcétera. Entonces, como que iba mejorando la aplicación. Y también creo que hay un factor que no es desdeñable, que es la suerte. Que hay veces, pues oye, que encaja el perfil y pasas el primer corte.
para aquellas personas que estén un poquillo más perdidas y que a lo mejor no hayan visto las sesiones anteriores, las entrevistas anteriores, que estén teniendo esta primera experiencia contigo, Pablo, ¿quieres contarles un poco en qué consiste el Sí. proceso de candidatura? Sí, bueno, tienes que aplicar, ¿no? Se abren los procesos, además que sí que es cierto que yo recuerdo de la carrera que no se publicitaban en exceso o que era más complejo, ¿no? En enterarte de cuándo empezaban, cuándo acababan, etcétera. Y sí que creo que ahora, en cuanto sigues por redes sociales, ya sea el perfil de la Comisión en España, el perfil del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, lo publicitan bastante, así que punto positivo por ello. Y bueno, aplicas en este caso yo apliqué a las Blue Book, tienes que seleccionar 3 direcciones generales, agencia o gabinete, el que quieras, y a partir de ahí toca esperar hasta que te mandan un correo diciendo, bueno, pues si has pasado el primer corte o no has pasado el primer corte. Ese primer corte ¿qué supone? Pues que te tienes que liar la manta a la cabeza, que yo aquí sí que hago una recomendación, tener todos los documentos certificados de antes, porque ese es el segundo corte que hacen, que tienes que entregar, perdón, desde título hasta, yo qué sé, contrato de prácticas o DNI. Es decir, que tienes que tener todo. Sí que como anécdota tengo que decir que, y creo que fue por ello que me dio la sensación de que iba a conseguirla, yo tuve que los 2 días antes ir a por un certificado que me faltaba, que creía que lo tenía y me faltaba, que como digo, si no te pasan estas cosas no va a salir bien, no va a salir bien la application. Y ya una vez te han dado el ok con todos los documentos, te dan vía libre para la parte que toca, ¿no? Que se puede llamar que la tercera etapa es la de hacer lobby, ¿no? De ver las direcciones generales y unidades que te interesan, aparte de las 3 que tú pusiste, y contactar a dichas unidades para, bueno, que vean tu perfil y ver si están interesados en ellas. A partir de ahí, te llegan ofertas de hacer entrevistas y bueno, pues te seleccionan. Genial, yo creo más claro es complicado, pero vamos entonces por partes. La parte de candidatura, ¿cómo la desarrollaste? ¿Qué elementos consideras que han podido ser claves para que llamar la atención por primera vez, ¿no? Que eso es lo importante, cuando envías tu candidatura Mm. y hay 2 personas que después la evalúan y en base a eso sacan una puntuación. Pues mira, principalmente sí que es cierto que es algo que se ha mantenido a lo largo de las veces que he aplicado. Obviamente, cada vez que he aplicado he cambiado cosas, como he dicho, pero es importante primero hacer una selección de las DGs a las que quieres aplicar. Yo en este caso sí que fui más estratégico porque elegí en primer lugar IDEA, que yo sabía que era una DG que no era muy conocida y luego al llegar aquí a Bruselas me he dado cuenta que había aceptado al 100%. Pero era una DJ que me ha interesado mucho por el trabajo que hace, que si no, luego lo podemos explicar, y porque tenía justo una unidad que era geopolítica y Europa en el mundo. Y dije, esta es la mía. Entonces, en ese sentido sí que fui muy, muy estratégico. En vez de elegir DJs grandes, como puede ser INPA, que es muy golosa y a la que mucha gente aplica, pues fui más estratégico. Y luego bucear mucho por internet, ya sean las prioridades de la comisión, ver discursos, no a modo friki, pero ver si en esa semana von der Leyen, la presidenta, ha dicho algo, ver pues, cómo puedes hilarlo en tu application. Si la propia dirección general tiene documentos estratégicos para este mandato de la comisión, ver cuáles son sus objetivos y intentar hilarlo con tu experiencia profesional. O oye, pues si, oye, queremos una Europa más geopolítica, pues oye, yo he estudiado esto y he escrito tal artículo sobre que Europa tiene que ser más geopolítica. E intentar hilarlo con esas palabras clave, que yo creo que son fundamentales a la hora de pasar el primer corte. Genial, pues todo el mundo a tomar nota, e intentar ser estratégico a la hora de escoger qué DG, porque como dices, hay algunas de ellas, DG DevCo, DG INPA,
muchísimas que reciben muchísimas applications y por lo tanto entras en un pool de mayor competitividad. Ujú. Y aquí Pablo, la verdad es que lo hizo bastante bien. En cuanto a la motivación, ¿tienes algún tipo de consejo, de algo que te haya servido para expresarla de una forma? Porque dijiste que la fuiste puliendo un poco a lo largo de las convocatorias. Pues ¿Hay algo que te yo, gustaría compartir? sí, a ver, teniendo en cuenta lo corto que es, ¿no? Y la dificultad que tiene meter todo en, creo que eran 3.000 caracteres, intentar siempre que se ponga, yo que soy un jugador de equipo, ¿no? Pues intentar justificarlo con algo, que no sea, bueno, pues sí, soy resiliente, un jugador de equipo y me suelo llevar bien con la gente, porque al final ellos también quieren ver, oye, tú lo puedes poner, eh, pero ponerlo siempre con algún ejemplo. Por ejemplo, ¿nos podrías poner algún caso? Ya me he Pues, quedado con la pues sí, curiosidad. mira, yo suelo utilizar el tema del baloncesto con lo engancho bastante bien con el tema de ser un jugador de equipo. Genial. Y sobre las DGs, nos dijiste que finalmente optaste por IDEA, que era, además Sí, había sido tu primera opción, ¿verdad? ¿Quieres efectivamente. contarnos, ¿quieres contarnos un poco cuál es el trabajo que realiza DG IDEA para aquellos que no la conozcan? Sí, por supuesto. Sí que, mira, si quieres digo las que puso para que se pueda hacer la gente un poco la idea. Nunca mejor Genial. dicho. Sí, DigiIdea fue la primera, luego puse DigiDefis, que se encarga de defensa, y luego FPI, DigiFPI, que se encarga también de temas de exteriores. Entonces, como que fui estratégico en lo que yo estaba especializado y luego buscando, pues, dentro de internacionales, pues FPI es la que menos gente pone, porque normalmente la gente pues, que suele poner INPA o NIAR o el propio EAS. Entonces, bueno, en ese sentido sí que lo que digo, ¿no? Que creo que hay que ser un poco más estratégico. ¿Y de a qué se dedica IDEA? Pues es una buena pregunta que he tenido que ir respondiendo a lo largo de estos cinco meses. Es una DG bastante pequeña y de bastante reciente creación. Viene desde el mandato de Juncker, ha ido cambiando de nombres y es una especie, digamos, de think tank interno. Se encarga directamente bueno, depende directamente del gabinete de la presidenta y de la propia presidenta. Entonces, tiene diversas unidades. Por ejemplo, yo estoy en la unidad de Geopolitics and Europe in the World, pero hay de otra del Green Deal, de digitalización, social market. Entonces, como que abarca todas las prioridades de la comisión. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues seguimiento de temas candentes. Por ejemplo, tema de Ucrania. En mi caso, pues tema de China o la región de Indo-Pacífico. Y a partir de ahí, según necesidades que nos pida la presidenta o el gabinete de la presidenta, pues vamos dando esos análisis estratégicos. Genial, yo creo que ahora ya nos queda bastante claro cuál es, qué es lo que hacéis, ¿no? En el día a día, porque bueno, al final hay tantas DGs y tantos organismos que muchas veces uno pues le cuesta un poco más entenderlo todo, salvo que te dediques a esto, como ocurre en mi caso, yo creo que, y vamos, y aún así te Y vas aún así enterando es de cosas difícil, ¿eh? diferentes. Joder, la verdad es que sí. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte, no sé si tú lo viviste así, pero normalmente conforme se va acercando al día de empezar las prácticas, como que se suele poner un poquito más nervioso. Ya el hecho de tener que buscar piso generalmente ya suele llevar a ello y después ya cuando vas a entrar tienes una mezcla de sentimientos así bastante grande. Me gustaría preguntarte por tu primer día de prácticas, si tienes algún tipo de consejo que te gustaría compartir con la gente sobre estos primeros días y cómo se afronta una experiencia de este tipo. Pues mira, lo primero que voy a decir es que la gente, en cuanto tenga la confirmación de que la han aceptado al 100% en la Blue Book, que se ponga a buscar piso, porque es una locura. Y la verdad es que mi experiencia personal es que no se pasa del todo bien porque ves que llega la fecha, y que no tienes piso y que los precios, pues, bueno, no son lo más baratos posibles. Entonces, bueno, sí que mandar mucho ánimo a quien le toque, pero sí que es un periodo fastidiado. Y luego, como recomendación del primer día de prácticas, la verdad es que mi primer día fue un poco, puedo decirlo así, chof, porque fue todo administrativo.
Así que no os esperéis nada del otro mundo porque te tienen que entregar el badge, te tienen que entregar el ordenador, te tienen que hacer todos los chequeos de seguridad, etcétera. Entonces, sí que en ese aspecto, a nivel laboral, no fue nada del otro mundo. Además, yo recuerdo que al día siguiente, como no podía ser de otra forma, tuve que luchar contra problemas de IT con el ordenador. Así que, pero vamos, es ley Un de Murphy. Siempre, clásico. siempre pasa, efectivamente. Es el último chequeo que te tienen que hacer antes de entrar en las prácticas. Entonces, pero por otra parte, sí que es cierto que es como dices, ¿no? El primer día que dices, wow, que te das cuenta cuando, a mí me pasó, ¿no? Cuando te dieron te dieron la tarjeta, el badge, dices, ya estoy aquí, ya puedo entrar en los sitios, ¿no? Y además que normalmente el ordenador lo recoges en el Berlemont, que es como el edificio principal, y dices, da cosilla, ¿no? Se te mueve algo en el estómago. Y sobre todo eso, que quizás a nivel laboral el primer día no es lo mejor del mundo, pero sí que empiezas a conocer a gente y empiezas a conocer a gente de todos los países de Europa, incluso a gente que no son del, de la Unión Europea, porque hay pocos, pero sí que hay algunos extracomunitarios, y empiezas a tejer relaciones que, bueno, que en mi caso yo tengo que decir que dos de los primeros, en este caso un chico y una chica que conocí el primer día, vamos, se han convertido de los mejores amigos que tengo aquí. Que bien, es algo que de lo que poco se habla y que muchas veces ocurre, que en este tipo de prácticas conoces a gente que termina siendo súper importante a lo largo de Sí, tu vida y que además, que es algo que intento reforzar mucho, con los que se crean conexiones muy sólidas, los que se mm, hace el networking de verdad, el networking genuino, el hacer buenas relaciones de amistad con la gente, mm, que después, bueno, a la larga, como todo el mundo se termina dedicando a cosas similares, pues en ocasiones también te lleva no a más oportunidades como tal, pero sí a más información. Y al sí, final es la información un poco la que determina la suerte muchas veces de la gente, mm. ¿no? O sea que te agradezco que lo comentes porque desde luego es un punto de vista importante. ¿Y tú sentiste, conforme empezabas a trabajar ya en tu unidad, que conseguías ir gestionando todas las cosas? ¿Fue relativamente sencillo? ¿Es algo que lleva un poquito más de tiempo? ¿Cómo fue tu proceso? Pues mira, yo la verdad es que solo tengo palabras buenas para tanto mi dirección general como para la unidad, porque desde el tercer día, cuando conseguí solucionar todos los problemas técnicos, me incluyeron en el equipo y era como uno más. Sí que es cierto que no, yo tengo amigos que no les ha pasado lo mismo y sí que en este sentido yo quiero mandar un mensaje de que hay que ser súper proactivo. Si te pasa eso, porque yo conozco a un amigo y le ha pasado que al principio, por la situación que hay, que al final yo me he dado cuenta que a nivel funcionarios y agentes temporales está muy hasta arriba con el tema de Ucrania y al final no podemos dejar de olvidar que venimos del COVID, que los planes Next Generation y ahora lo de Ucrania. Entonces sí que es verdad que están bastante hasta arriba y muchas veces es difícil encajar a nuevas personas, incluirles en las dinámicas de equipo. Por eso digo que hay que ser súper proactivo y yo tengo ejemplos de eso, de amigos que en la primera semana se veían que estaban mano sobre mano y que no llamaron a la puerta, la tiraron y dijeron, oye, estoy aquí para ayudar, estáis hasta arriba, dadme trabajo, ¿en qué puedo ayudaros? Y al final han pasado a ser, pues eso, han entrado en dinámica y uno más del equipo. Por eso digo, yo no tengo queja alguna, vamos, yo estoy encantadísimo, pero que sí conozco experiencias y sí, por eso sí que quiero decirlo, de que hay que ser proactivo, que aquí, por decirlo de alguna manera, no quieren problemas, quieren soluciones. Pues, no podría estar más de acuerdo y, de hecho, debo decir que muchas veces me pregunta la gente que si es relativamente sencillo quedarse después de las prácticas en la comisión, puesto que es una de las instituciones que mejor tasa de permanencia tiene para los becarios. En torno al 20% de los becarios muchas veces se suelen quedar en la comisión, bueno, pues a través de las varias fórmulas contractuales que existen. Y eso solo se consigue si durante el tiempo en el que estás aportas muchísimo valor a la institución, si te haces casi imprescindible, como dices, Pablo, si tiras la puerta, porque si tú demuestras verdaderamente que estás sumando al equipo, que estás dando mucho valor, que salvo que no puedan hacerlo, sería una tontería que te dejasen ir.
Entonces, la mejor forma de conseguir oportunidades más allá de las prácticas en la comisión es justo, y vamos, lo suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Pablo, mostrar proactividad, que probablemente es uno de los elementos más importantes que una persona debe mostrar en cualquier tipo de proceso en las instituciones, resiliencia, pasión por el trabajo, ser buenos compañeros, ayudar a quienes lo están pasando un poco más complicado a nivel de carga, y poneros también en la posición de quien está al otro lado, una persona que está hasta arriba de trabajo y aún encima pues que tiene que intentar cuadrar para... Hay veces, y a mí me pasa dentro de mi propio equipo, la verdad, que ya somos unos buenos cuantos, y digo, joder, hay veces que ya simplemente sacar mi trabajo es complicado y coordinar a todos los demás, digo, joder, hay veces que, que más, o sea, que es complicado con tantas personas. Y la verdad es que tengo la suerte de tener unas compañeras, digo en femenino porque la mayor parte son todas chicas, que es que en el momento en el que pueden siempre están diciendo, oye, te puedo echar una mano con algo, y es justamente eso lo que es necesario también en la comisión. Así que la reflexión estupenda. Pablo, para que la gente se sitúe un poco, ¿qué dirías que son las labores, cuáles dirías que son las labores que realizas en el ámbito de la comisión? ¿Cuáles han sido tus funciones durante este periodo de prácticas? Pues ya te digo, sí que es cierto que IDEA es una dirección general un poco diferente porque sí que mi trabajo ha sido, no voy a decir al 100%, pero al 90-80% político, cosa que no me esperaba y que aprecio mucho porque creo que he podido vivir una parte de la comisión que normalmente no se vive. Pero bueno, por decir así, hacer un repaso más o menos día a día de lo que puedo hacer en un día. Principalmente sí que es cierto que tengo que seguir mucho la actualidad. Para ello, y creo que ayuda mucho de cara a todo el proceso de las Blue Book, es suscribirse a Político o echar un ojo a Político, Euroactive, que son páginas que suelen seguir bastante la actualidad europea. Y tengo que decir que también lo siguen dentro de las instituciones, así que algo bueno harán. Y luego diferentes reuniones. Y ya digo, al hacer nosotros análisis estratégicos, sí que me toca leer bastante y escribir bastante. Entonces, bueno, es como esas tres patas, ¿no? Las reuniones, el seguimiento de la actualidad y digamos, el trabajo ese político de reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo y qué puede hacer la Unión Europea de cara a ello. Y siempre, como decir, la cuarta pata es que algo caiga de urgencia y que haya que hacerlo. Genial. Yo creo que de esta forma ya le queda a todo el mundo bastante claro cómo es el trabajo dentro de IDEA y bueno, y que es también lo que has hecho tú, que hay veces que no resulta del todo sencillo si no tienes toda esta visión omnicomprensiva, pues de lo que hace la gente. Después de todo este tiempo, ya 5 meses, ¿cómo evalúas tu experiencia? Pues es una buena pregunta y que también me la estoy preguntando yo porque al final también como que toca, ¿no? Evaluarte a ti mismo. Y yo diría que es súper satisfactoria, pero al mismo tiempo exhausta. Es decir, que la gente no se crea que viene aquí a pasearse por los edificios de la comisión y hacerse fotos en el Berlemont, que también, pero, pero que aquí se viene, en plan, que normalmente y en un 99% vas a trabajar y vas a trabajar muy a tope y te van a requerir mucho. Y sí que es cierto que yo tenía un buen nivel de inglés antes de llegar aquí, pero sí que noté ese cambio de trabajar, porque antes estaba trabajando, ¿no? en una consultora y sí que no usaba habitualmente el inglés, sí que pues, por mi parte sí que seguía con ello, pero ese cambio sí que lo noté bastante. A lo mejor pues, las clases particulares, para mantenerlo, lectura, escuchar podcast, a estar 24/7 hablando, escribiendo, pensando en inglés, es un cambio y que tienes que cambiar el chip así, súper rápido. Y luego eso, adaptarte a un ritmo que es alto ya no solo a nivel laboral, sino también a nivel social, porque es como la otra parte de las prácticas que yo destacaría, y es que todos los días hay algo con los diferentes trainees, hay un evento al que te gusta acudir porque hablan de un tema que te interesa, y más ahora que no hay restricciones COVID, y luego que tienes que gestionarte, que si la comida, la ropa, etcétera, etcétera. Es decir, que es un cambio bastante, bastante grande,
porque te tienes que adaptar, tienes que aterrizar y tienes que aterrizar y estar ya preparado. Entonces, lo diría por esas dos palabras, ¿no? Es exhausto, pero a la vez súper, súper satisfactorio. Entonces, no sé si ya se convierte esto en una pregunta retórica o no, pero ¿recomendarías realizar las prácticas en la comisión? Sí, sin duda alguna, ya te digo. Yo han sido 5 meses súper bonitos. Bueno, están siendo, porque aún no, yo hasta que no me dejen entrar en las instituciones, yo sigo siendo Blue. Pero que te permiten crecer. Y creo que de verdad, aparte de lo chulo que es trabajar en las instituciones, y en este caso en la comisión, creo que son unas prácticas que te ayudan a crecer personalmente. Que, por ejemplo, en mi caso, yo lo de hacerlo, vamos a llamarlo hacer lobby, el quedar a tomar cafés con gente, el conocer cómo funcionan otras DGs, que normalmente aquí se hacen, oye, te envío un correo, cuando nos tomamos un café y me cuentas, a mí me costaba bastante. Y sí que este proceso, estas prácticas, vamos, que, oye, sin problemas ahora, sin ningún problema ahora. Entonces, creo que son unas prácticas que te permite salir de tu zona de confort, que, vamos, por lo menos es lo que yo pienso y que también comparten otros amigos y compañeros. Pues sí, la verdad que comentabas esto de, por ejemplo, el tema de los cafés y creo que culturalmente nos cuesta un poco más Sí, a los españoles y no siempre somos del todo conscientes de la cantidad de gente que hay ahí dispuesta a echarnos una mano totalmente. cuando se pide. Así que la gente no tenga miedo en preguntar, que eso es clave. Bueno, Pablo, y ya estamos cerquita de terminar. Como ya sabes, en Tell Me More About You siempre terminamos con dos preguntas que se van repitiendo con todas las personas que pasan por aquí. Estas preguntas van sobre todo dirigidas a contribuir y a generar procesos positivos en la vida de las personas, para quienes nos están escuchando desde el otro lado. Y nos gustaría saber cuál es el mejor consejo que, en tu opinión, te han dado, cuál te ha resultado más útil y cuál es el consejo que te gustaría compartir con aquellas personas que nos están escuchando. Pues mira, la primera, que cuál es el mejor consejo que me han dado, yo tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero que estoy encantado con mi equipo y tengo un supervisor que, bueno, que es un amor. Y me dijo que muchas veces aquí en Bruselas pierdes la noción del tiempo, ¿no? Es como vas muy a piñón y dices, bueno, pues que tengo que conseguir, por ejemplo, hablabas antes, ¿no? De quedarte, tengo que conseguir quedarme, tengo que tomarme no sé cuántos cafés, tengo que mandar un correo a este, además tengo que hacer no sé qué trabajo y como que te engulle un poco, ¿no? No fue consejo, bueno, sí, podemos decir consejo frase, y me dijo que para saber dónde vamos, tenemos que recordar de dónde venimos y todo el camino que hemos hecho. Y a mí en ese sentido sí que me tocó bastante el corazón y creo que hay que tenerlo siempre muy, muy en cuenta. Y todos los retos a los que nos hemos ido enfrentando y que te han llevado, pues en este caso, a mí estar en estas prácticas, valen para seguir nuestro camino. Y respecto a la segunda, que qué recomendaría, eh, pues mira, a mí lo que me ha valido es la paciencia y la constancia. Yo sé que quizás desde aquí no decirlo, oye, no, es que tú ya has hecho las Blue Bulls, ya te han seleccionado y mira, ya has vivido la experiencia y ya tienes la vida hecha. Ni mucho menos, yo no me considero ningún alien, ningún bicho raro en ese sentido. No, porque claro, a mí me hizo mucha gracia y también me llevó a darme cuenta de dónde estaba y dónde había llegado cuando me preguntaron, oye, no, es que seguro que tú has ido a la London School o al King's College o a una de estas universidades súper prestigiosas, que oye, quien se lo pueda permitir y quien pueda ir, chapó, porque creo que son centros de excelencia y a mí me hubiese encantado poder ir, pero yo estudio en la Complutense, ¿no? Entonces, que en las instituciones no están cerradas solo a ello y que cualquiera puede llegar aquí, que lo que cuenta al final es, pues eso, ir mejorando las applications, ir haciendo cosas, oye, pues tengo este perfil y me gusta hacer eso, pues anímate a participar en X sitio o a hacer tal curso, a seguir, a trabajar en lo que te mola en España o donde sea. Entonces yo creo que al final lo que vale es la paciencia, ir mejorando tu perfil y sobre todo la constancia, que al final se consigue. Bueno, pues ya nos queda aquí, te tomamos la palabra y seguro que mucha gente te va a hacer caso. Ya sabéis que estas prácticas no son sencillas. La gente que va pasando por aquí, todo el mundo coincide en que
son exigentes, que muchas veces se tardan bastante tiempo en conseguirlas y quien no las consigue es quien no las echa. Y quien no las Efectivamente. echa las veces que haga falta. Así que, Pablo, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí, que hayas compartido con nosotros este tiempo, también el tiempo de preparación de la entrevista, bueno, y en general todo, porque estoy convencido de que va a serle de utilidad a muchísima gente. Y nada, eso, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, y seguimos en contacto. A ¿Vale? vosotros, vamos, y encantadísimo. Bueno, y a los demás, deciros simplemente que ya sabéis, esta ha sido una de las entrevistas de Tell Me More About You, pero vamos a tener muy prontito, la semana próxima, si todo va bien, tendremos una nueva entrevista, así que nada, supongo estas cosas que dicen los youtubers, ¿no? Suscribíos, dejad comentarios y todas estas cosas para saber qué tal lo estamos haciendo, para hacer preguntas, para sugerir personas, incluso si estás trabajando en las instituciones, crees que tienes un perfil que puede ser interesante para aquí, envíame un mensaje o escríbeme y yo encantadísimo de estar en contacto. Y nada, mientras tanto nos seguimos viendo por aquí. Gracias, Pablo, y gracias a todo el mundo que nos está viendo. Hasta luego.